cometen muchas personas, ya, o muchos funcionarios públicos. Que lamentablemente, esto como práctica jóvenes, ustedes van a sacar los elementos, digamos, voy a subir a la tarea, ya al Classroom. Ya esto ya lo hemos explicado, en qué consiste los elementos, lo hemos explicado, pero ustedes van a hacer ese cuadrito y van a hacer esos elementos del delito. Ya esos elementos ya, del artículo 146, trabajo práctico, estén haciendo para que lo suban. Del 147, beneficios de razón del cargo, también. Ya hemos explicado, pero ustedes van a hacer sus elementos. Esos elementos que hemos hecho van a ser, ya tienen dos, pero es parte de una sola tarea. Ya tienen dos cuadros para hacer. Sensación del cargo es mucho más fácil. Está prohibido recibir regalos en la administración pública. Ya, si aplicamos letra muerta, que se regalen, así como dice la letra, se llama taxatividad de la ley, de la norma. Esa es una visión del derecho, que se lo debe entender al derecho tal como está escrito. Entonces, en la función pública está prohibido los regalos. Y además, allá de que sea significativo o no significativo, no debería haber regalos. Y ahí, por ejemplo, el beneficio de sensación del cargo, no necesitas demostrar qué ha hecho mal o qué no ha hecho. Solamente el hecho de recibir o admitir regalos está sancionado por el Código Penal como delito de corrupción. Ahora sí entramos a otros delitos. Estos, omisión en la declaración de bienes y rentas, negociación de competir con el ejercicio de las funciones públicas, estas no. Estas los explicaré rápido, pero no van a ser de estas. Entonces, el trabajo van a ser cuatro. Ya, 146 y 147. Ahora, hemos quedado en este delito. Explicaremos rápido. Normalmente se hace la lectura y vamos a ir viendo algunos elementos del delito. Para eso tienen que tener su cuadrito junto a la clase. Omisión en la declaración jurada de bienes y rentas. Ya, no declarar, ya se ha hecho una costumbre. Ya se ha hecho una costumbre de no hacer el funcionario público que no hace la declaración jurada, es un delito de corrupción, está considerado un delito de corrupción, pero la sanción es con una multa de 30 días. Y esta sanción de 30 días está relacionado a 30 días del salario mínimo nacional. ¿Cuánto es más o menos? 2.100, ya no me acuerdo, 164, usted está más al tanto. Ya aproximadamente, ese es el salario mínimo nacional. Entonces, más o menos 30 días de este sueldo es lo mismo, no es un mes de sueldo. Y esto normalmente no se aplica. Ya, como la sanción es menor a 2 años de reclusión, es decir, no hay reclusión, esto ya no se lo lleva a la vía penal. Esto se lo hace por proceso administrativo. Ya, esto es tipo proceso administrativo. Quien no presenta la declaración jurada conforme a lo que manda la ley, la norma, se lo hace proceso administrativo y normalmente se sanciona 5% de la remuneración o del sueldo básico. Entonces, más o menos estamos llegando a sancionar lo que dice en el Código Penal. Entonces, la omisión no tiene cárcel. No tiene cárcel y directamente ya se ha hecho una costumbre, se hace sanción penal. ¿Qué dice? La servidora del servicio público que conforme a la ley estuviera obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, se hace al inicio y se hace cada año. Algunas personas tienen la obligación de hacer cada año y a tiempo de dejar hacen la declaración de acuerdo a leyes, ¿ya? Esto está en un decreto supremo, ya no me acuerdo el número, está en un decreto supremo reglamentado la declaración juradas de bienes y rentas. ¿Para qué se hace esto? Para hacer seguimiento, que los funcionarios no aparezcan de la noche a la mañana con bastante dinero o con bastante patrimonio. Es decir, un funcionario público que no aparezca con 3, 4 casas, 5 casas, 5 camiones, depósitos por todo lado. Entonces ese es el objetivo de este delito. Entonces, como ven, la sanción es
solamente una multa de 30 días. Por eso es que esto ya no se hace penalmente, se lo hace administrativamente, ya se ha hecho esa costumbre. Te das un día, igual te hacen el proceso. Ya entonces, esto todos los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer. Eso está normado en ley. Algunos presentan cada 10 años y otros funcionarios públicos presentamos cada año. Y esa declaración jurada tiene que ser colgada en la Contraloría. Ya, y hay que ver, esto siempre dice lo que señala la ley, es decir, quiénes están obligados a declarar. Ya, por ejemplo, yo he respondido a un caso de una institución pública que lo estaba sancionando aproximadamente 50 funcionarios, se ha hecho una auditoría y después ha ido al legal y a estos 50 funcionarios se los estaba procesando administrativamente. Se les ha abierto un proceso, se les ha abierto, perdón, un proceso administrativo. Ya les estaban pidiendo actualización de declaración cada año y este personal era de salud y además era de servicios. Ya por norma y además este personal era eventual. Entonces, por norma, dice la norma que no están obligados a presentar la declaración de bienes del personal eventual, excepto si la institución le pide. Entonces, les han iniciado procesos a 50 funcionarios cuando la norma no les obligaba y les han iniciado un proceso a 50 funcionarios. Ya yo he hecho una nota, he presentado que la normativa, que los personal eventual no están obligados a presentar y que la ley los pide, la institución demuestre en qué momento les ha pedido esta declaración de bienes y rentas. Ya han pasado 3 años y este proceso creo que ha desaparecido. Es decir, han perdido sus auditores y abogados aproximadamente 3 a 4 meses. Han debido gastar harto dinero, han perdido el tiempo, pero su trabajo estaba mal hecho. Entonces, para hacer un buen trabajo de auditoría hay que saber la norma. Hay que saber la norma, no es hacer cualquier cosa. Ya entonces, con un solo memorial, eso se ha caído todo ese proceso a 50 personas. ¿Qué tenemos después? Tenemos negociaciones incompatibles con el servicio de las funciones públicas. Ya, vamos a leer. Dice, el servidor o el servidor público que por sí o por esta persona o por actos simulados se interesare y obtuviere para sí o para tercera un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en el que interviene en razón de su cargo, estos elementos que están resaltados es importante. Esta es una condición para que se cumpla este delito, el que tiene algún tipo de negocios o una actividad tiene que estar relacionado con su cargo. Por ejemplo, yo no sé, como auditor podría hacer algún negocio con una entidad pública, sí se podría, porque yo no estoy afectando, no estoy interviniendo en razón a mi cargo. Ya, pero lo que se entiende, porque así se lo entiende, en la costumbre también se lo entiende, de que los servidores públicos no podemos tener algún tipo de relación con la entidad pública en la que trabajamos. Y a eso es de manera genérica. Estamos prohibidos por ley hacer ciertos negocios, no podemos hacer negocios. Aunque dice la norma en razón de su cargo, aunque no tenga relación, es mejor no hacerlo, porque hay otras leyes que dicen, otras normas que igual estamos en conflicto de interés. Es decir, un funcionario público de una entidad pública no puede estar vendiendo cosas a algún bien, algún servicio, algún contrato a la misma entidad pública. Estamos prohibidos. Ya será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 30 a 500 días. Vean que el hecho de que yo venda, por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, pongamos un ejemplo. La entidad pública, digamos, es salud.
Y da la casualidad de que yo, tanto en pandemia, yo tenía los barbijos N95. Y yo soy el que ofrezco más barato. Si yo vendo estos barbijos a mi misma institución, eh, estoy prohibido de hacerlo por ley, por vender. Pese que la norma dice que interviene en razón de su cargo, yo no tengo, no soy parte de la administración. Ya supongamos que es el mensajero. El mensajero no tiene nada que ver en las operaciones, en la control, en el suministro, pero ojo, que yo voy a interpretar como está, en razón a su cargo. Él no tiene ninguna interferencia. Pero de manera general se entiende que ningún funcionario público puede tener negocios con la misma entidad pública. Ya está prohibido y mejor sería cumplir eso porque así se lo entiende y así se lo va a sancionar. Ya, pero aquí hay una condición, lo que les decía, en razón de su cargo. Para hacer un beneficio en cualquier contrato. Ya, vean que si yo vendo, seguimos en el ejemplo, ya, ¿qué pasa? Los N95 están vendiendo, digamos, a 15 bolivianos cada unidad. Y yo vendo a 8 bolivianos. Pregunta, jóvenes, activen su micrófono. ¿Estoy haciendo algún daño a la institución pública? O más bien la entidad pública se está favoreciendo. No hay daño, licenciado. No hay daño. Entonces vean que no hay daño, pero estamos prohibidos a hacer ese tipo de... Entonces, esto, por ejemplo, si analizamos los efectos de este delito, hemos dicho que los resultados negativos de mera actividad y de peligro ahí, ¿no? Por ejemplo, esto no interesa el resultado. Entonces, esto prácticamente, este delito es de mera actividad. Tú por el solo hecho de haber tenido contrato, haber hecho un contrato o haber vendido algo en la entidad pública, has cometido el delito. No tienes la obligación de demostrar como auditor que hay un resultado negativo. Entonces, acá no interesa el resultado, pero sí interesa la acción. Es de mera actividad, basta con el hecho de que tú hayas vendido y que se haya perfeccionado un contrato y que se te haya pagado. Aunque el resultado sea positivo, igual puede ser sancionado. En este caso, el resultado es positivo, no es negativo. Este delito, por ejemplo, podemos verlo como de mera actividad. El solo hecho de haber hecho ya un negocio, aunque sea más rentable, pero más rentable o más beneficioso para la entidad pública, igual es sancionado. Mi recomendación es mejor no hacer ningún negocio con la entidad pública que uno administra o que trabaja. Es mejor no hacerlo. Ya, porque aquí hay unas condiciones que dicen que interviene en razón de su cargo, pero ¿qué pasa? El mensajero no va a intervenir en estos contratos ni subasta. Podría ser algunos sí o no. Entonces, de manera genérica hay otras normas que sí prohíben tener cualquier tipo de relación de negocios con la misma entidad pública donde uno trabaja. ¿No estoy prohibido con otra entidad pública? Sí. No estoy prohibido con otra entidad pública, sí. Si yo trabajo en la Caja Petrolera de Salud y vendo productos médicos, podría venderlo a la Caja Nacional de Salud. Ahí no estoy prohibido. Ya con ejercicios de funciones. Esto se debería entender para la misma institución. Ya porque ¿dónde uno va a intervenir? ¿Dónde va a influenciar uno? Donde uno trabaja. Entonces, si no dice aquí en la misma institución, se entiende, se sobreentiende de que tiene que ser en la misma institución. Si yo soy funcionario de la Caja Petrolera de Salud, ¿qué yo tengo que ver con la Caja Nacional de Salud? Nada que ver, ¿no? Entonces no se cumpliera esto. Yo no estoy interviniendo, no debería aplicarse. Pero hay que tener mucho cuidado, así como yo pienso, como analizo, los abogados no van a analizar, ni el fiscal va a analizar así, directamente te puede procesar y te puede sancionar. Entonces hay que tener mucho cuidado. En lo personal es mejor no tener negocios. Ya, esto también, esto entra en la tarea. Artículo 150, ya tenemos 3 artículos. Ya después, el Código Penal debería subirles
Veamos negociaciones incompatibles con las leyes y las funciones públicas por particulares. A ver, veamos. Son pocos delitos que llegan a particulares. Y aquí dice por particulares. El delito previsto en el artículo anterior está casado al anterior. También será aplicado a los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores y demás profesionales respecto a los actos en los cuales, por razón de su oficio, intervienen y a los tutores y curadores, albaceas y síndicos respecto de los bienes pertenecientes a sus pupilos, curadores, testamentarios, concursos, liquidaciones y actos análogos, con una pena privativa de 5 a 10 años. Ya, esto también es aplicable a los particulares. No eres funcionario público. Aquí tenemos, ya pongamos la Caja Petrolera de Salud. Tenemos la Caja Petrolera de Salud. Ya, tú tendrías que ser funcionario de la Caja Petrolera de Salud. Eso decía en el artículo el anterior, el 150. En este está diciendo que un particular, por ejemplo, yo puedo entrar como auditor externo. Ya, entro como auditor externo. Y vamos a poner este ejemplo. Hago auditoría a la Caja Petrolera de Salud, a algunas auditorías que sí se podría hacer, como auditor externo. Yo tengo alguna relación con los ejecutivos o con las unidades involucradas y no comunicó, estoy cometiendo un delito penal. No solamente es ético, sino es un delito penal. Es decir, algunos particulares estamos prohibidos de hacer algunos negocios también cuando hay cierto vínculo también, cierto vínculo de parentesco, de relación familiar. En este caso, dice el delito previsto, también será aplicado a los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros, auditores y demás profesionales respecto a los cuales, por razón de su oficio, intervienen. Y a los tutores es esta otra parte, ya tutores, curadores, organizaciones científicos, respecto a los bienes pertenecientes a sus pupilos, testamentarios, y actos con una pena privativa de libertad. Entonces hay que entenderlo un poco con el artículo anterior. Estos tienen que tener algún tipo de relación con la entidad pública. Ya están prohibidos también, algunos particulares están prohibidos. Vamos a retroceder. Dice el servicio de público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para sí o para un tercero un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta o operación que interviene en razón de su cargo será sancionado. Ya, el otro artículo hay que entenderlo más o menos con este también. Ya por eso es un bis. Bien, yo soy particular, pero tengo una función. Soy auditor externo. Si yo puedo influenciar en la entidad pública para que me contraten algo, estoy prohibido. Ya, es decir, podría llegar esto por el artículo bis a un particular. Estamos prohibidos de tener, cuando hay si yo actúo como árbitro, como perito, y tengo conflicto de intereses con la entidad pública, yo tengo que excusarme. No puedo, si tengo algún impedimento con algún ejecutivo, alguna relación de amistad, padrino, familiar, eso, tengo la obligación de excusar. No me excusó, estoy haciendo yo un trabajo que estoy prohibido por norma, que yo no puedo ejercer ese trabajo. Como auditor yo no lo puedo hacer auditoría a mi tío, o a mi primo, o a mi ahijado, o no sé, o a mi sobrino, o a, no sé, a mi tío. No puedo hacerlo en auditoría. Estoy prohibido por normas éticas. Pero ojo, y también el Código Penal está prohibido. Dice negociaciones incompatibles con el ejercicio. Ya es algún impedimento que no me deja ejercer y que no puedo hacer negocio con esa entidad pública. Y entonces llega a algunos particulares. Y eso puede pasar no solamente con qué pasa si yo tengo un negocio y tengo un pariente, podrían aplicar. Pero aquí no dice parientes. Ya si somos, a ver, ¿qué puedo decir? A ver, ya, mi persona, Eduardo,
Ya tengo, digamos, un hermano que se llama José. Este José vende productos, ya productos de salud. Ya podría vender a mi institución, en entidad pública de salud, donde yo trabajo. Ya, yo tengo el cargo de auditor. Yo en lo personal, el auditor, por ejemplo, no interviene en procesos administrativos. Este podría vender, si podrían alguien quererme hacer el proceso a José, incluido a mí podrían hacerme, podrían, pero no encaja, no encaja. No, yo, por ejemplo, muy diferente sería que yo sea gerente general. Si yo soy gerente general, mi hermano no puede vender. Está prohibido de vender. O si yo soy de contrataciones, o soy DAF, que yo tomo decisiones, sí, ahí ya estuviera entrando en conflicto de intereses. Ahí sí podría tener ciertas limitantes, pero ojo, que aquí no dice parientes, nada. Ya aquí me podrían aplicar, en el caso mío, me podrían aplicar uso de individuos de influencias, que yo le he favorecido a mi hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ese tipo de relaciones también hay que evitar. Ya pasamos. No quiero quedarme mucho en esto porque esto no es muy común, digamos. Ahora sí veamos conclusiones y exerciones. Ya tienen tres tareas. Conclusiones, veremos qué significa conclusión, es el título, el nombre jurídico. La servidora o el servidor público o autoridad que con abuso de su condición o función, directa o indirectamente, exigiere o quiere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Esto parece un poquito también cohecho, ¿no? Tiene mucha relación con el cohecho. Ya, pero es muy similar. Hay algunos delitos que son muy similares. Ya, pero a ver si podemos hacer algunas distinciones o diferencias. La servidor, servidor público o autoridad que en abuso de su condición de funciones cumple alguna función directa o indirectamente, exigiere o tuviere dinero u otra ventaja ilegítima, ilegal, digamos, a ver, la atención, una cirugía, digamos, normalmente no se vende servicios en la seguridad social. Excepcionalmente podría ser, ¿sí? Apaguen sus micrófonos todos. Y entonces, la servidor público o autoridad quien con abuso de su condición o funciones directa o indirectamente exigiere o obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio de un tercero, será sancionado con privación de libertad. No se me viene. A ver, desde el CIN, a ver si encaja o no. Vamos a ver, el CIN. Un fiscalizador, digamos. Esto me ha sucedido, pero es la segunda parte, es el artículo 152. Vamos a ver si. A ver, un fiscalizador tenía que haber cobrado, digamos, 2.500 bolivianos de impuestos a omitir. ¿Qué pasa? Pero yo, aprovechando de mi condición de fiscalizador, no le quiero cobrar 4.000 por demás. Ya, yo tendría que estarle pidiendo 1.500 para mí, ¿no? El funcionario, el fiscalizador. El fiscalizador tendría que estar pidiendo, este delito dice,
Tendría que estos 1.500, a diferencia de 1.500 que es en exceso, que es ilegal, tiene que ser para un tercero, no para el impuesto original, tiene que ser para el fiscalizador, tiene que ser esto para el fiscalizador o para un tercero. Ya en este caso, se lo estuviera aplicando el artículo 151. Ya, entonces, en este caso, por ejemplo, más o menos es muy similar al cohecho activo. Vamos a ver después. Porque yo estuviera sacando plata, es como una coima. Pero aquí no me está hablando de coima. Me está hablando que yo cobro por demás. Ya, pero hay una condición que debe ser, ese dinero tiene que ser para la misma persona, para el mismo funcionario. Ya, entonces tenemos que, para probar este delito, tenemos que cumplir esas condiciones, esos elementos del delito. Ya no se me viene mucho al caso, pero lo más cercano a eso es lo que les puedo decir, ya de 2.500 le cobra 1.500 es para él. Ya, pero donde se aplica más este caso, no, es diferente. Es diferente. Veamos el artículo 152, exacciones. Dice, la servidora o el servidor público que exigiere o obtuviere, es muy similar al otro, las exacciones expresadas en el artículo anterior, es por eso su complemento del anterior, para convertirlos en beneficios de la administración pública. Esto es muy diferente. Esta es la diferencia con el otro. Estos 1.500 bolivianos no es para el fiscalizador. Estos 1.500 yo cobro para el SIN, para el Estado. Eso está prohibido. Yo no puedo cobrar en exceso. En beneficio de la administración pública será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Es decir, los funcionarios igual están prohibidos de cobrar, aunque sea para beneficio. No puedes cobrar ilegalmente. Ya yo he tenido varios casos que varios fiscalizadores y varios jefes a mis clientes los han cobrado ilegalmente. ¿Los puedo procesar por este delito? Sí. Cuando ustedes sean fiscalizadores, apliquen la ley, apliquen la norma. No puede haber abuso de parte del servidor público. Ya Impuestos Nacionales comete muchos de estos delitos. No sé si se olvidan o hacen un mal trabajo, fiscalizan, por ejemplo, ya julio del 2011, digamos, no ha declarado el IVA. Pasa un tiempo y nuevamente le están cobrando julio del 2011. Pasa otro tiempo, nuevamente julio del 2011. Y eso es cobrar ilegalmente. Ya es cobrar ilegalmente. No debe haber casos, no sé si habrá habido algún caso que se haya procesado por este delito, no debe haber ni siquiera jurisprudencia, pero está prohibido que ellos cobren en exceso. La condición es que cobren legalmente. ¿Dónde dice eso? A ver, superior a la fijada legalmente. A ver, una pregunta, dos preguntas. Activen su micrófono. ¿Un funcionario de impuestos nacionales es servidor público, sí o no? Ya, primero, el SIN es una entidad pública. Ya, jóvenes, activen cualquiera, y a una persona, nombre. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ah, muy bien, ya, un nombre deme, o dos ya, máximo, ya, para que no hable mucho. Nombre. Jocelyn. Ya, yo salí. Ya, es una entidad pública. Ahora, otra pregunta, ¿está casado con esto? Los funcionarios públicos, un fiscalizador, ¿es funcionario público? ¿Es un servidor público o no es un servidor público? Un fiscalizador que trabaja en impuestos nacionales, ¿es funcionario público o no es funcionario público? ¿Es servidor público o no es servidor público? Es servidor público, licenciado. Y cumple esa condición. Dice, si exigiere y obtuviere las exacciones expresadas en el artículo anterior, es decir, yo cobro por demás,
aunque sea para el Estado, será sancionado, tiene que cumplirse esto, superior a la fijada legalmente. ¿Cuánto es el IVA? ¿Qué porcentaje se paga de una venta? 13. 13%. ¿Se puede cobrar 2 veces el mismo impuesto de una misma cosa? No. No. ¿Eso qué sería? Sería ilegal. Entonces, si alguien está haciendo eso, y hacen muchos fiscalizadores, podrían ser sancionados con este delito, exacciones. Ya, no sé, no me han vuelto a llamar, hace mucho tiempo no me han vuelto a llamar de 2, 3 clientes que tengo. Si voy a tener tiempo y son muy abusivos los fiscalizadores, ya se ha amenazado a algunos asesores legales de impuestos que les he demostrado que 2, 3 veces lo han cobrado a mi cliente del pasado. Y ojo que yo les puedo procesar penalmente por este delito. No me interesa si es fiscalizador, jefe, nadie puede cobrar ilegalmente. Están prohibidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El primero es para cobrarse para él mismo. El segundo, cobro para la administración pública. Ambos son delitos. En pocas palabras, no se puede cobrar lo que es ilegal. Si el impuesto a las transferencias es 3%, no me pueden cobrar 4%. Si me cobran 4%, están consumando este delito. Aunque cobren para la alcaldía. Entonces no pueden cobrar en exceso. Los funcionarios públicos tienen la obligación de asesorar correctamente y de cobrar lo que es correcto. Y a esto se podría aplicar, este caso se podría aplicar bastante a los funcionarios de fiscalización del CIN. Ese ejemplito que les he puesto, sí, a los del CIN se podría aplicar bastante eso. Ya, pero probablemente no debe haber casos que se hayan aplicado. A ver. Ya, el 152 va casado con el 151. El 152 más lo hacen la tarea. Ya tienen 4 delitos. Ya, el 152, me hacen recuerdo, ya se han debido anotar sus cuadernos. Esa es la tarea, la que continúa. Vamos a ver qué tarea es la que continúa. Qué número de tarea. Ahora sí vamos a ver, estamos 11 y 16. Veamos un delito que sí es típico en la administración pública, pero hay que analizarlos con estos elementos. Lo que estoy pidiendo es que ustedes hagan este cuadrito. Que van a rayar y tienen que ustedes describir eso de estas 4 líneas, de este párrafo. Ya, el artículo 153 dice resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Ya, primero hay que definir qué es una resolución. Eso hay que tener muy no es lo mismo una carta, una nota, que una resolución. Ya, entonces hay que tener el concepto de resolución. Ahora, leemos. Dice la servidora o el servidor público autoridad. Normalmente las resoluciones dicta una autoridad. Y esa autoridad es funcionario público, es servidor público. Ya, una resolución no va a dictar el mensajero, dictan autoridades, puede dictar un ejecutivo, una MAE, un director administrativo, no sé, una autoridad, ministro, viceministro, director de la superintendencia. Entonces, normalmente quien dicta una resolución es una autoridad. Que dictare resoluciones u órdenes, dictare, dice, ¿ya? Dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes. Vean esta parte. Esto es importante cuando lees. Cuando dice o, significa que puedes cumplir el primero o puedes cumplir el segundo. Dice o ejecutare, o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años.
En este tipo de delito no interesa tanto el resultado, lo podríamos sacar el resultado. Pero sí, en el fondo, cuando dictas una resolución, estás afectando a alguien. Pero el solo hecho de dictar y que no haya causado efectos, resultados negativos, ahí ya, ese es mera actividad. El solo hecho de haber dictado. No necesitas que alguien haya tenido un resultado negativo, o una entidad o una persona. Pero cuando vamos a la segunda parte, dice, ejecutaré o hiciera ejecutar, sí ahí va a haber un resultado negativo. Entonces, si yo hago ejecutar algo que está mal, y hay un resultado negativo. Entonces, en este delito va a haber dos tipos de resultados. Puede haber resultados negativos y también puede ser de mera actividad. En la primera parte es mera actividad. El solo hecho, y eso hay que saberlo analizar, porque si esto es lo que estamos analizando, los fiscales así, porque así nos enseñan derecho, si así analizamos qué es mera actividad y qué es resultado negativo, no hay que esperar siempre que esto tenga una afectación a una entidad pública o a una persona. Y el solo hecho de dictar resolución contraria a la Constitución puede ser sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Ya yo he peleado prácticamente con 5 a 8 años con varios jueces y tenía por cantidad de resoluciones contrarias a la ley. Es más, lo que les he contado en la anterior clase, han emitido varias resoluciones, pero un poquito confuso es porque hay otro delito relacionado justamente para los jueces. Ya, pero por eso que muchos abogados confunden, y esto también los aplican a los jueces. Hay otro delito que se llama prevaricato, que es muy similar a esto. Ya, pero ojo, que yo he visto que a varios jueces lo sancionan por esto también. Y les voy a poner otro ejemplo exacto con esto, ya con este delito. Entonces, el mío han dictado varias resoluciones, N resoluciones. Son los que más incumplen la ley, son los mismos jueces. Y entonces, todas esas resoluciones yo podía haber agarrado y los podía haber hecho procesar, todas estas resoluciones, por este delito. ¿Un juez es servidor público? ¿Es funcionario público? Sí, es funcionario público. Recibe remuneración del tesoro del Estado. Es funcionario público. Entonces, hay varias resoluciones. Es más, hasta con sentencia constitucional se me ha confirmado de que todas estas resoluciones eran ilegales, contrarios a la ley. Pero así han querido, y no solamente tenía un caso, tenía varios casos, todo el tiempo dictaban en contra de la ley, y eran resoluciones judiciales. Y entonces, sí se les puede procesar, sí, pero hay que ver. Yo no les puedo hablar mucho porque no tengo mucha experiencia en el campo penal. Es muy lindo el campo penal. En todo el tiempo se cometen muchas ilegalidades. Hace un año había iniciado un proceso a unos estafadores para que no se repitan, no sigan cometiendo en el país. Lo hacía por el bien del país. Pero por falta de tiempo he abandonado ese proceso. Y para mí, que eso era, para mí era práctica. Que si puedo procesar a unos estafadores, imagínense a unos que emiten una resolución contraria a la Constitución, esa sería tabla del 1, tabla de multiplicación del 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, porque un estafador es más difícil demostrar, pero alguien que emite una resolución contraria a la ley no es difícil de demostrar. Les voy a poner un ejemplo ahora, salió en la pandemia salió una ley del diferimiento de créditos. Ya, pero el director de la ASFI emitió una circular. Ya se lo puede interpretar a esa circular como una resolución, es una resolución. Una circular donde decía que los prestatarios tenían que haber pagado olvidándose de esta ley.
Esta circular es el similar a una resolución que incumplía una ley, estaba incumpliendo una ley. Y lo han amenazado, el solo hecho de haber dictado, deberían haber esta partecita de dictar, y sí era sancionable, no había que esperar resultados negativos. Se ha hecho bastante problema, y al director del ASFI, si no me equivoco, lo han destituido. Ya, ¿se lo podía haber procesado y meterle a la cárcel? Sí, se lo podía haber procesado, porque no necesitábamos resultados negativos, porque esta circular después ha sido anulada. Aunque haya sido anulada, pero ya se ha dictado, ya se ha cometido el delito. Por eso dice de mera actividad, ya lo has hecho el delito. Con el solo hecho de poner tu rúbrica y publicar en tu página web, ya has cometido el delito. No necesitamos demostrar resultado negativo en esta primera parte. Si hubiera hecho ejecutar, ahí sí hubiera daño, ¿no? Porque hubiera habido daño a los prestatarios. Y si otra autoridad ejecutaba esta circular mal, los del banco, pero en este caso estamos hablando servidor público, si otro funcionario hacía cumplir esto, igual es ilegal. Ya hay una bonita historia que están, pero hablaremos eso a la parte final. Quiero terminar estos elementos del delito y a ver qué hora vamos. Y después hablamos de una linda historia y novela que se está haciendo en Bolivia todos los días. Y ahora sí, descomponeremos sus elementos. Esto tiene un título, ¿no? Y el título te dice ya todo. Resolución contraria a la Constitución o a las leyes, y a las leyes. Pues ya nos está diciendo. Ya el ver que el título nos dice ya, es el nombre, nos dice ya por qué lado va el delito. Y es un resumen del delito. Por eso es un título. La objetividad jurídica. ¿Qué es lo que protege este delito? Este delito protege a la Constitución y a las leyes. La Constitución y la ley se ha hecho para cumplir. Cuando hablamos o leyes, las leyes estamos hablando la ley, decreto supremo, resolución ministerial, resolución suprema, todas estas normas son para cumplir. Ya últimamente en mi trabajo cuestionan al decreto supremo, cuestionan a la ley, cuestionan la decisión ministerial, cuestionan. Pareciera que estamos viviendo en Marte y sin leyes. O estamos viviendo hace 2000 años o hace 3000 años donde no existía ley. Por eso, ¿qué es lo que está buscando proteger con este delito el Estado? Es que la Constitución y las leyes son para cumplirlas, y todas las personas, estantes y habitantes de un Estado tienen que cumplirlo. Con mucha más razón tienen que cumplir los servidores públicos, porque ellos son los que dictan resoluciones. El sujeto activo es el servidor público o autoridad que emite, que dicte, que ejecute. Ojo, que una persona puede dictar, otra persona puede ejecutar o ser ejecutar, o puede ordenar que ejecute otras personas. Igual, estas tres personas, uno dicta, otro ejecuta, uno, dos, y otro tercero hace ejecutar, los tres están cometiendo el delito. Es decir, si alguien hace una resolución contraria y me dice que ejecuté, yo tengo toda la obligación de decir no, yo no puedo ejecutar algo que está mal. Ya, por eso este delito se comete bastante, especialmente en la vía judicial. Todo el tiempo se incumple ciertas resoluciones. Ya estoy hablando de la novela, del final. Entonces, ¿qué es lo que está protegiendo? ¿Quién es el sujeto activo? Es el servidor público o autoridad que dictare. Eso normalmente lo va a hacer una autoridad. Ya un servidor público común y corriente no lo va a hacer eso, ¿no? Porque ellos no dictan resolución. El sujeto pasivo es la entidad pública.
Pero aquí está mal. También puede ser un particular el sujeto pasivo. Más que una entidad pública, en este caso, digamos, esta, es imposible que se autoprocese a sí mismo, o que le procese normalmente las decisiones se dictan, se pueden dictar una parte para algunas entidades públicas, pero normalmente es para el particular lo se dicta, para el particular. Entonces, la afectación en el sujeto activo, es decir, al que le cometen el delito, al que sufre el delito, normalmente va a ser un particular. Muy excepcionalmente va a ser la entidad pública, porque las resoluciones son para más que todo el 99.9% para el particular. No es para la institución pública. Muy rara vez puede haber una resolución para, por ejemplo, el del ASFI que les he mencionado. ¿A quién afectaba? ¿Quién era el sujeto pasivo? ¿A quién le afectaba eso? Le afectaba a los particulares, a los prestatarios. No le afectaba a la ASFI. Ya entonces, el sujeto pasivo va a ser un particular o grupo de personas también puede ser. El elemento subjetivo, tenemos que mostrar la intención y conocimiento. Ya, tenemos que demostrar, por ejemplo, en esa resolución, que ese director del ASFI conocía la ley. A pesar de conocer la ley, peor si en su resolución dice, según la ley de emergencias número tal, y se debe pagar los préstamos a partir de enero. Peor todavía si estoy diciendo que es revisado esta ley y estoy incumpliendo esta ley, estoy demostrando que conociendo la ley estoy haciendo mal, y ahí está la intencionalidad. Ya, pero hay una premisa que toda autoridad y toda pena de nuestro territorio tiene la obligación de conocer las leyes y la Constitución. Tienen la obligación de cumplir. Y si no cumplen, no hay eso de que no sabía y por eso lo ha hecho, no existe eso. Ya aquí por eso no podemos decir doloso, es con intención, y el otro es culposo, es decir, ha sido sin querer queriendo. No hay eso, no. En este tipo de delito no podemos aplicar eso, porque ya les he dicho que se entiende que todos saben la Constitución, todos saben la ley. Yo no puedo decir, es que no sabía la ley. Ese director no puede decir, es que no he interpretado bien la ley, no sabía la ley, me han asesorado mal, no existe eso. Entonces solamente el camino que queda es doloso y hay que tratar de demostrar esa intencionalidad. En el caso mío, por ejemplo, en varios casos, el juez emitió una resolución contrario a la ley. Y querían cobrarme 5,000, querían robarme. Yo le he dicho al juez, 5 años le he dicho, juez, esto es ilegal, pero se ha hecho a los locos, se quería seguir haciendo los locos. He impugnado todo me buscaban pretextos, cuando el poder, porque tienen un poder los jueces, el auditor tiene un poder, los fiscales tienen un poder, atenido ese su poder, no me hacía caso, y hasta el final que hemos llegado, hasta el final de la historia, 5 años, el mismo juez termina diciendo que esto es ilegal, después de 5 años. Cuando la autoridad ha salido a favor mío, me ha dado la razón que era una resolución contraria a la ley. Lo puedo procesar, con todo este resultado lo puedo procesar por este delito, sí. El tema es tiempo. Yo debía haberlo hecho por práctica, el tema es tiempo, no sé, 1 año, 2 años más y viraré a la parte de la abogacía. Es muy bonito ser abogado, me gusta pelear, me gusta analizar,
y tenemos un plus los auditores, analizamos mucho mejor. Ya, entonces, el delito es doloso, el elemento subjetivo es doloso, tenemos que demostrar como auditores que ha habido intención. Ya, pero estos, sí podemos hacer auditoría, sí. Sí podemos hacer auditoría. Desde el punto de vista de la auditoría, ¿quiénes podían haber observado? Podía haber observado, por ejemplo, que el auditor interno de la ASFI podía haber observado al director ejecutivo y el sujeto pasivo, en este caso, se convertía a la ASFI. Ya, podía haberlo hecho. La ASFI podría hacerlo. Entonces, depende cómo lo veamos, las circunstancias pueden cambiar. El elemento objetivo es la acción. Y el solo hecho de dictar ya cometió el delito. El que ejecuta, igual. El que hace ejecutar o hiciera ejecutar a otra persona, igual. Puede haber una transmisión. El que dicte, el que ejecuta o el que hace ejecutar. Esos cometen el delito. Ya en mi caso, por ejemplo, uno ha dictado, hace ejecutar y hay cosas similares. Todos han cometido un delito. Y apaguen sus micrófonos. Objeto material. El objeto material de este delito es la resolución. Esa es la prueba. Es como en un homicidio, el objeto material. Apaguen por favor sus micrófonos, jóvenes. Lucy, apaga tu micrófono, por favor. Ya, si hacemos bulla nos desconcentramos, ¿no? Porque estamos queriendo avanzar rápido. Por eso he entrado al avance, para no perder mucho tiempo, quiero ir avanzando. El objeto material es sobre qué recae el delito. Y sobre el que recae es la resolución u órdenes, también, porque vean aquí dice resoluciones u órdenes. Yo también ordeno mal, igual, es contrarias a la Constitución y a las leyes. Miren, vean analizando taxativamente a este delito, dar malas órdenes contrarias a la Constitución, ya estás cometiendo el delito. En el conflicto del 2019, salían las Fuerzas Armadas a reprimir, y por la Constitución Política de Estado están prohibidos a disparar a la población. Les ordenan, no pueden hacer caso. Porque aquí te dice el delito, si la orden es contra la Constitución, no puedes obedecer. Si no, estás cometiendo el delito. Entonces, es medio complicado hacer, y ahorita vamos a entrar a la historia, a esa linda historia del Estado. El objeto material de resolución su órdenes, contrarias a la Constitución o a las leyes. Este delito es delito de resultado, o puede ser delito de resultado, porque a mí me podrían dar 5,000. Pero el solo hecho de haber dictado ya habían cometido el delito también, mera actividad. Entonces, es las dos cosas. Puede ser de y también puede ser de resultado. Puede haber un resultado negativo. Y eso hay que demostrar. Y mera actividad no hay que demostrar mucho. Con el solo hecho de haber dictado, demostrar que ha firmado, quién es el autor de esa resolución, de esa orden, estoy demostrando este delito. Pero hay resultados negativos, han ejecutado, han hecho aprehensiones ilegales y todo ese tema, hay que demostrar también eso. Una condición, contrarias a la Constitución y a las leyes. No hay una condición específica acá. Ya, pero hay varias condiciones. Les he dicho, una condición así exclusiva de este delito no existe. Pero hay varias condiciones, que sea servidor público, que sea una resolución contraria a la Constitución, que dictar, son en pocas palabras son condiciones. Una condición específica no hay. Ya, pero algo tiene que ser contrario. Pongamos que la condición de esa resolución tiene que ser contrario a la Constitución y a las leyes. Eso tengo que demostrar.
porque si no demuestro que es contrario, no se cumple este delito. Y entonces no es muy difícil decir, no, mediante resolución ha emitido tantos, y la ley dice tantos, y esto es contrario a esto, y tengo que demostrar como auditor, con pruebas, con análisis. Será sancionado con 5 a 10 años de privación. Lo que les decía, jóvenes, nosotros lo que hacemos es sacar evidencia. Tenemos que demostrar evidencia. Quien va a tipificar este delito es el abogado, ya los asesores legales. Pero nosotros como auditores tenemos que saber preparar nuestra evidencia de auditoría. Ahora sí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Incumplimiento de deberes. La próxima clase vamos a hacer incumplimiento de deberes. Este es el delito que se aplica a cualquier función, pero dejaremos de grabar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? Ya estamos 100 clavados en la reunión. 100 clavados. Ahora sí, alguien que quiera hablar, que quiera hacer alguna pregunta. Ya no estamos en grabaciones. Vean que no sé si les sirve, pero están aprendiendo cosas que no se deberían hacer y cosas que se hacen en la administración pública. Y como auditores tenemos que ir demostrando ciertas cosas. Ya, y conocer esto es un poder. A mí me da un Lick, plus. por favor. Dime. Lick, por favor, ¿podrías repetir a qué se referencia la objetividad jurídica, por favor? Y a la objetividad jurídica. La objetividad jurídica es la acción, es veamos, la objetividad jurídica es qué es lo que protege la norma. En este caso, ¿qué protege el delito? ¿Ya? ¿Qué protege el Código Penal? Esa parte no hemos explicado, creo. Ya, la objetividad jurídica es qué es lo que está protegiendo, qué está protegiendo. Ya, la ley protege derechos, normas a las personas. Así va, la protección está la vida. Es lo que vale más en un Estado y en muchos países, la vida. Después están delitos contra el Estado, contra la seguridad del Estado, contra la economía. Y por último, están delitos contra el honor. Ya, en este caso, ¿qué está protegiendo en esto? La Constitución está protegiendo el cumplimiento de la Constitución y las leyes. O sea, las leyes, la Constitución y las leyes se han dictado para cumplirlas, no para incumplirlas. Y lo que está protegiendo este delito, porque dependiendo del caso puede estar protegiendo otras cosas más. Ya, pero en este caso está protegiendo la Constitución y las leyes, de manera genérica. Ya, la objetividad jurídica es qué es lo que protege, qué protege este delito. Aquí está protegiendo la vida, puede ser implícito, pero no es directo. Lo directo está protegiendo es que se cumpla la Constitución y que se cumpla la ley. Eso busca este delito. Eso me preguntabas, ¿no? Sí, está bien, Lick, muchas gracias. Ya, no se olviden tener esos elementos del delito, ahí están los conceptos, qué significa. ¿Más jóvenes? ¿Alguna pregunta? Y nos tenía que enviar las diapositivas o Ya les voy a ir mandando avanzar más, avanzaremos una clase más, una o dos clases más. Ya jóvenes, ustedes deben ver, deben estar viendo en la televisión, estamos viviendo una novela llamada Golpe de Estado. Ya hay personas que los han vivido, ustedes, todos ustedes los han vivido. Más allá del color político, uno tiene que ser profesional, y cuando es uno profesional, tiene que tener objetividad. Cuando has perdido objetividad, eres político. Estás hablando como político. Ya yo odio un poco a los políticos.
pero también en el fondo el ser humano es un ser político. Ya, pero no sé si una cosa es la política y otra cosa es la politiquería o la politiquería. Ya, para unos de un color, de un partido, pueden decir que el Illimani no existe. Pero uno sale, se puede parar en la Camacho y puede ver el Illimani, existe el Illimani. Es una verdad objetiva. Esa es una verdad fáctica, llamamos en derecho. Es una sola realidad. Y ahí solito se está creando las cosas. No sé, tarde o temprano tiene que caerse todo este teatro. Tarde o temprano, desde mi punto de vista. Pero como todas las autoridades del Estado, estamos llamando la Fiscalía, los fiscales y los jueces, van al ritmo del partido de gobierno. Y eso está mal. Ya, eso no es tener profesionalismo. Lo primero que les he pedido a ustedes es que me hagan los principios éticos del auditor, del contador público. Y un principio era la objetividad. Y tenemos que tratar de ser objetivos. Ya, en nuestra vida deberíamos ser objetivos. Y entonces de a poquito se está desmantelando, pero hay muchas cosas malas. Se los tiene que sancionar a todos los que han cometido delitos y a todos los que han hecho malas cosas. Especialmente a todos los que han cometido fraude. O perdón, los que han cometido, sí, han cometido corrupción y fraude. Ya no, vean que no solamente hay fraude en ciertas cosas. Ya se están inventando de las cabezas, no sé dónde se han sacado un golpe de Estado. Ayer el día domingo, si no me equivoco, los han tomado presos a 2 militares. Las cosas que no conocemos las personas, aprovechar este medio de un poco reflexionar. Y no nos olvidemos que hemos vivido, ya, qué es lo que parecía ser y qué es lo que estábamos viviendo. El día domingo los han arrestado a dos excomandantes. Y uno ha cantado sus verdades. Y en vez de favorecerlos, los ha desfavorecido a los que están armando ese teatro de golpe de Estado. ¿Y qué dice este coronel Terceros? Jorge Terceros creo que es. No se está grabando, ya estamos reflexionando nada más. Dice, reunidos 2 veces se han reunido Evo Morales, Linera, Quintana, el ministro de gobierno de la policía, que tiene ojos lindos, Romero. Y ahí estaban otros más. Cuando estaban los conflictos, ¿cómo ordenaban el uso? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque está relacionado a la materia. En esas declaraciones se nota que el presidente, los ministros, usaban como les daba la gana los bienes. Y eso es un delito. Es un delito de corrupción. O sea, no estoy contando porque en lo personal soy contrario a los politiqueros, pero a los que hacen, reconozco las cosas positivas y las cosas negativas. Y en esos debates que ordenaron dar el coliseo del Gavi para que vengan 2,000 personas a repeler las marchas de los pititos. ¿Y eso qué se llama? Se llama el delito de uso indebido de bienes. Pero nadie va a hacer nada. Los fiscales no van a hacer nada. O sea, todo Madrid lo está volteando en su contra. ¿Qué es lo que muestran las pruebas objetivas? ¿Qué muestran las pruebas objetivas? Miren, han salido ya dos personas del mismo MAS que han desmentido muchas mentiras y a la iglesia lo quieren hacer como mentiroso. ¿Qué es lo que se ve de todas las pruebas que están saliendo cada vez a la luz pública? El gobierno, el MAS, quería un vacío de poder. Tenía varias alternativas, al parecer es su oposición. Ya puedo estar equivocado. Uno, medio que querían que tomen el mando las Fuerzas Armadas a través de Calimán, que era
funcional al MAS. Parece que ahí se han opuesto otros de abajo, coroneles y generales. La otra era todo, que haya un vacío legal y que haya más o menos como un problema social. Y esa era la verdadera realidad. Ya, ¿y cómo se va demostrando a eso? Estoy hablando como auditor. Adriana Salvatierra hasta desconoce lo que he dicho en los medios de comunicación, va, miente y dice otras declaraciones, y eso es falsa declaración. O sea, dan a entender de que los han obligado a denunciar. Puede ser en parte, sí, porque la policía no actúa la policía correctamente, también presiona, tiene sus formas de ser. Hay que tener mucho cuidado, la policía tiene su otro poder. Entonces, dice que más o menos da a entender que los han obligado a renunciar. Y sale Eva Copa y sale un diputado y desmienten de que más bien Adriana Salvatierra y otras que mienten, Betty Añíquez, le piden a Eva Copa que renuncie. Es decir, la instrucción era desde arriba que todos renuncien para que haya vacío de poder y el país arda en llamas. Y eso se prueba también con las declaraciones de Quintana, declaraciones de Zabaleta, declaraciones de Tosico. O sea, eso no puede desaparecer de la memoria de las personas. ¿Qué ha dicho Zabaleta? Va a coser sangre. ¿Qué ha dicho Quintana? Que lo vamos a volver una bien nana. Entonces hay algunas cosas que están siendo interesantes, y esto es una novela. No sé en qué momento botarán la toalla y dirán, ya no seguiremos más con toda esta telenovela. Yo no he visto un militar que haya agarrado armas y que le haya amenazado a Evo Morales diciendo que vamos a tomar el poder. Hablando más de las pruebas, porque está relacionado a la auditoría, porque esa es prueba testifical. ¿Qué dice en otra parte de sus declaraciones? He buscado su declaración, quería encontrarlo físicamente. Me descargo esas cosas, no he podido encontrar. ¿Qué más dice en su declaración? Dice, ¿qué más dice en su declaración? Escuchen esto. Ya porque eso se va formando las pruebas. Este general Terceros, que era comandante de las fuerzas de la Fuerza Aérea, dice que se reunieron con Calimán, que era el comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué les dice? O sea, Calimán ya sabía 4 o 5 horas antes que Evo Morales iba a renunciar. O sea, Evo Morales le ha dicho en persona, voy a renunciar, porque había un problema social en Bolivia. La gente estaba emplumada, incluidos sus seguidores estaban emplumados con el Evo Morales. Ese era el diagnóstico que había hecho Calimán de las Fuerzas Armadas. Ellos no tenían material antimotín, ellos solamente tienen balas. Por eso es que no pueden salir. Es difícil que las Fuerzas Armadas puedan salir a reprimir manifestaciones, eso. ¿Por qué? Porque si no tienes el instrumental, no has de poder salir. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que él ya sabía antes, 4 o 5 horas antes. O sea, supuestamente la teoría del golpe radica en que el Calimán le ha pedido que renuncie a Evo Morales. Cuando Calimán ya sabía, Evo ya le había dicho que iba a renunciar. O sea, eso es una prueba que desmiente. Esas son pruebas. De esa manera se tiene que analizar como auditor. De manera objetiva, tiene que ir analizando las pruebas. Pero sabe de que puedo yo decir que renuncie ese gobierno, pero eso no es golpe de Estado. Es mi libertad de expresión. Puedo decir que ese gobierno es corruptor, sí tendría que demostrar. Estoy mediando la dignidad de alguna persona así. Entonces, todos los hemos vivido. Sí había una convulsión. Vean, en su declaración, es interesante sus declaraciones. ¿Qué dice? Si no me dejan salir, le dice al comandante, si no me dejan salir, los 15,000 que estaban bajando del Alto van a incendiar La Paz. Y todavía dice Evo Morales, es lo que dice, porque habría que ver. Evo Morales y general le dicen, no, ya no está en nuestras manos, eso está a cargo de Cocarico, dice. O sea, dan nombres más todavía. Que iban a cargo de esas marchas, de esas manifestaciones. En pocas palabras, queríamos vivir todas las pruebas apuntan a que sí querían un vacío de poder. Es muy similar a lo que ha sucedido en Venezuela,
renuncia Maduro, se da todo un conflicto en el país y piden que se retorne. Es decir, ya no hubiera habido ni siquiera elecciones, no hubiera habido nuevas elecciones y todo. Porque es interesante también la orden de captura a los de la Corte Electoral Nacional, los ha hecho el Evo Morales, no lo han hecho los pititos. El día que se sabía otra prueba, por ejemplo, Almagro, ¿qué dice? En la mañana lo ha hablado Evo Morales, le ha dicho no hagas público el informe de la auditoría. O sea que todos mienten, menos los maníacos para mentir. Además, técnicamente para nosotros los auditores, no debería existir un auditor que dude que había fraude. Se lo ha demostrado con un informe técnico. Mientras no se demuestre que ese informe técnico de auditoría electoral tenga vicios de nulidad o esté mal elaborado, eso es válido. Porque ese era el acuerdo. Porque no solamente la OEA ha dicho que ha habido fraude, la propia entidad auditora que contrató el Estado boliviano para hacer seguimiento a las elecciones, que se llama Ética en Haki, creo que no me equivoco, en sus conclusiones ha llegado a determinar que no eran confiables las elecciones, porque se había manipulado la información, los servidores, la base de datos. El programa Fuente había sido vulnerado, es decir, una vez que ya se había cerrado la información, el sistema no se podía hurgar, y en el cómputo han abierto el sistema y han empezado a hurgar el programa, el lenguaje, los servidores y los datos. Por eso que esa empresa dice, ya no es confiable, recomendamos una nueva elección. Esos son informes técnicos, que no lo dice el licenciado Callar, lo dicen, han hecho informáticos, gente especializada en ese tema, en esa materia. Han venido peritos que han descubierto falsificación de firmas. Mientras no se demuestre eso, lo contrario, y eso está relacionado a las pruebas. Entonces, es lindo, no sé, van a seguir viendo más protagonistas de esto. Tienen que ir a contar su verdad. Hay algunos diputados del MAS han dicho que queremos ir a dar nuestra verdad. Y entonces aquí se han inventado de un golpe que yo no he visto que haya habido golpe. Ha habido un reclamo frente a abusos. Primero, no se estaba cumpliendo la Constitución Política del Estado. ¿Y quiénes habían incumplido esa Constitución Política del Estado? Hemos avanzado, estaban incumpliendo todo el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional que lo estaba habilitando ilegalmente. Y eso en estos días va a salir un fallo ya. Va a salir un fallo internacional porque el derecho a la reelección de manera indefinida no es un derecho humano. Eso es abuso, eso es dictadura. La Constitución decía 2 veces puede ser candidato continuos, ¿y por qué estaba haciendo en su cuarta candidatura? Desconocemos, ahí está el origen del problema. Porque hay funcionarios que no cumplen la ley, justamente viendo las resoluciones contrarias a la Constitución. Esos 7 del Tribunal Constitucional o 9 personas han incumplido la Constitución. Ya la Constitución dice, hay un artículo que dice que una persona no puede más de 2 veces ser candidato continuo. ¿Eso quién tiene que ser cumplir? El Estado. Pero como el Estado, todo el Estado, el aparato del Estado estaba cooptado por el Poder Ejecutivo, han hecho cosas que son inverosímiles. Esas personas debían estar en la cárcel. Lamentablemente hemos tenido un gobierno de transición que no ha hecho nada, no ha operado. Ya, pero ese fallo, por ejemplo, está en revisión, ese derecho humano que lo han interpretado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Parque de San José de Costa Rica, ya tenía que salir la anterior semana. Yo creo que en estos días va a salir un fallo, y ese fallo va a definir, tiene que sentar precedente en el mundo. El mundo también se está politizándose mucho. Debería ser objetivo, el profesional debería ser objetivo. Y analizar así las pruebas, qué se veía, qué es lo que había. Bueno, jóvenes, ahora sí me despido, hablando de pruebas y hablando de incumplimiento, de resoluciones, de delitos, de pruebas y de objetividad.
Ya existe una sola realidad, no existen dos realidades. Ya existe un video donde amenaza en cercar a las ciudades, en tomar las ciudades, eso es lo que existe. Y se ha demostrado que sí era su grabación, que era su voz. 99, nadie, ni los técnicos dicen 100% su voz. 90%, 95% probabilidad de que es su voz. En pocas palabras, es su voz. Ya, entonces, una cosa es la verdad, no sé hasta qué tiempo los encarcelarán a los inocentes, y lo paradójico, ¿no? Producto de esas declaraciones, yo me pregunto de quién ha autorizado la salida de Evo Morales. Ha autorizado la salida de Evo Morales ha sido ese comandante que ahora que está en Palmasol. Así es la vida, ¿no? A veces tú te prestas al juego sucio de las personas que hacen mal y terminas pagando los platos rotos. Y así están en titulares, entran a la internet, entran en titulares. La persona que le ayudó a salir a Evo Morales ahora está recluido. Así es paradójico la vida. Por eso la vida da vueltas. Las personas deberíamos tratar de no hacer el mal a las personas, porque después rebota. ¿Algún comentario, jóvenes? Ya estamos 2 minutitos, 1 minuto tenemos. Ya para reflexionar nada más. Ya, jóvenes, eso lo que les estoy hablando está en la información y todos los días sale la información, las noticias, hay que ir viendo. Uno tiene que informarse. Una semana he estado medio desinformado, pero es bien chistosa esa novela, la novela del golpe de Estado. Lo que sí es evidente, sí había fraude, que yo también los he hecho investigar a uno de mis cursos. El año 2019 han analizado que la base de datos estaba totalmente contaminada. Y las actas no coincidían con la base de datos. Es decir, ya no, uno como conclusión ya había harta manipulación de información. En el fondo no sabíamos si había ganado con 10, con 9, con 8. Ya, pero nosotros desde los resultados nada más hemos analizado como auditores. Y tengo esos hitos, trabajos que están archivados, que voy archivando. Yo también he hecho investigación. Y sí había manipulación de la información, es decir, los datos ya estaban totalmente distorsionados. Lo objetivo, eso es lo real. Jóvenes, el próximo martes. No se olviden de hacer la tarea los 4, a ver, llegando a voy a tratar de asignar la tarea y voy a ver los artículos, 4 artículos de CEDA. Nos vemos, jóvenes, hasta el día martes. El martes nos hace sus comentarios si alguien tiene, ¿no? Alguien ha sido ofendido por las pruebas objetivas y lo que uno ha mirado o lo que ve, lo que ha vivido. No deberíamos molestarnos. No estoy tratando de hablar ni bien para uno ni para otro, pero hay cosas que no se deben ocultar. Nos vemos el próximo martes, jóvenes. Gracias, licenciado. Hasta luego. Chao. Hasta luego, licenciado. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao.